bendecidos. Y esta mañana comencé a hablar de algo que es sumamente importante y que estoy seguro que es muy revelador para cada uno de nosotros y tiene que ver con la enfermedad. Lo que todos nosotros debemos preguntarnos es cómo miraba Jesús a los enfermos y qué hacía Jesús con los enfermos. Es interesante porque eso va a cambiar nuestra forma de ver a los enfermos. Hay gente que, por ejemplo, en esta generación ha dejado de ver a los enfermos. Llevan un cristianismo tan egoísta que cerró los ojos a los enfermos, como que los enfermos, dejarlos por ahí. Y claramente, si hay algo que caracterizó el ministerio de Jesús en la tierra, fue su compasión para con los enfermos. Jesús tenía mucha compasión por los perdidos, tenía mucha compasión por los pobres y tenía mucha compasión por los enfermos. A Jesús no le gustaba ver a la gente enferma. Y como no le gustaba, lo sanaba. Y hoy nosotros debemos entender que Cristo no ha cambiado, que Cristo sigue siendo el mismo. En aquel entonces Jesús estaba físicamente entre nosotros y donde quiera que Él iba, le traían los enfermos y milagros ocurrían y Jesús liberaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos y eso era algo normal en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús es resucitado por el Padre al tercer día y levantado a la diestra del Padre Celestial, Jesús nos encarga a nosotros, a quienes estamos con la asignación de representar a Jesús, de llevar adelante el mensaje de Jesús. Él no solamente nos pide a nosotros que llevemos las buenas noticias de salvación, claramente que es el mensaje central, pero el Señor nos pide que llevemos adelante también el mensaje de sanidad, que Jesús sigue haciendo milagros. Y cuando nosotros solamente nos enfocamos en el mensaje de salvación, la gente crece en fe en cuanto a su redención, pero su fe en cuanto a la sanidad queda muy raquítica, queda muy anémica. Y de eso quiero hablarles hoy, ya que en el primer siglo los enfermos no contaban con seguro médico. Por ende, a Jesús lo miraban como su Salvador y también como su sanador, porque claramente tener médicos en el primer siglo era cuestión de lujos, era para solamente personas muy pudientes. De hecho, se recuerdan una mujer que dice la Biblia que estuvo 12 años sufriendo de una enfermedad de flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía en los médicos. O sea, claramente ese todo lo que tenía no era $200, todo lo que tenía era una mujer adinerada que había invertido su dinero en tratar de encontrar una solución a su enfermedad física. Y llegó un momento en que ya no pudo seguir abasteciendo esos gastos y bueno, lamentablemente se vio en que se había quedado pobre, enferma y aislada. Llegó un momento en que ella oyó hablar de Jesús y bendito sea el Señor, que para que Él nos sane no necesitamos un seguro médico. Para que Él nos sane necesitamos fe en que Él tiene el poder para sanarnos de toda enfermedad. Así que para los enfermos del primer siglo Jesús era una bendición enorme, no solamente porque la enfermedad era acompañada por la pobreza y porque para la pobreza tampoco había solución porque no existía clase media, existían las grandes élites que comandaban el imperio, que se apoderaban de las riquezas y no existía la clase media. Así que por lo general el que nacía pobre moría pobre, el que nacía enfermo moría enfermo. Y era una situación bastante compleja. Hoy día nosotros en nuestra generación tenemos una clase media que vino a aparecer en la esfera de la humanidad allá por el siglo XVIII y tenemos pues una ciencia médica avanzada que le brinda a la mayoría de las personas la posibilidad de tener un seguro, de asistir a un hospital, de chequearse el cuerpo y todo eso es una bendición. ¿Se entiende? Gloria a Dios.
porque aún los hospitales se abren para aquellas personas que no creen y médicos que no creen luchan para sanar las personas enfermas que no creen. Al fin y al cabo, pues es una bendición. Lo que sí es que en este siglo, al tener ese tipo de oportunidad de que podamos pagar un seguro, de que podamos atendernos con el médico, eso hace que nosotros lamentablemente abracemos la enfermedad como un estilo de vida, como que es algo normal, como que estar enfermo es normal y lo anormal es estar sano. Y eso es un error. Es un error desde todos los aspectos, desde la Biblia y desde nuestra postura hacia la vida. Debemos entender que Cristo también sigue mirando a los enfermos de nuestros días con compasión. Que Cristo desea que tú y yo le creamos por sanidad. Que nosotros entendamos que las enfermedades crónicas que los médicos lamentablemente no le han encontrado una solución, no tienen por qué terminar de ser las compañeras de nuestra vida. O sea, tú no tienes por qué decir, bueno, mira, ¿sabes qué? El médico me dijo que lo mío es crónico, que es una diabetes, que es un asma, que es la presión arterial y que claramente eso ya no tiene solución y que yo debo aprender a convivir con ello. Pregunto, ¿hoy día una persona puede convivir con la enfermedad con tratamientos y con remedios y con medicamentos? Sí, pero la pregunta es, ¿quiere decir que porque hay medicamentos y tratamientos que te ayuden a convivir con la enfermedad, quiere decir que ya Jesús no está interesado en sanarte porque ya como se encontró un medicamento, ¿para qué te voy a sanar? Convivir con el medicamento. ¿Usted cree que es así? No, claramente que no. Y Jesús en estos días está viendo cómo muchas personas sufren de muchas enfermedades. Por eso le dije que la vamos a pasar bien hoy día, porque el Maestro está aquí, no solo para decirnos que en Él hay redención eterna, no solo para decirnos que si creemos en Él, el día que nos toque partir de esta tierra, amaneceremos en los brazos del Señor. Todo eso es verdad y gloria a Dios por ello. El Maestro está aquí para dejarnos saber que Él sigue sanando enfermos. Así que le he titulado a esta palabra y quiero que vayamos rápido porque estoy seguro que vamos a aprender mucho en poquito tiempo y después vamos a orar. Fue algo maravilloso lo que experimentamos en el primer servicio. Muchas personas pasaron, muchas personas creyeron en la sanidad y estoy seguro que muchas personas recibieron sanidad. Hubieron varios testimonios. El pastor Roberto contó su testimonio de cómo Dios puso su mano en una operación que era muy compleja y que lo podía dejar en una silla de ruedas. Sin embargo, él está ahora aquí con nosotros caminando. Lorena contó cómo el médico le había diagnosticado un cáncer tipo 4, claramente un cáncer muy avanzado en su pierna, y ahora en sus últimos análisis los médicos le dijeron que estaba totalmente sana en el nombre poderoso de Jesús. También pude contarles un poquito de lo que Dios hizo con mi suegra, cómo le extirparon un tumor que se le venía formando de 10 a 15 años, muy grande, y que por lo general ese tipo de operaciones suelen ser muy riesgosas porque estás tocando algo muy sensible de tu cuerpo, como es el cerebro, como es la cabeza, y cuando logran extirpar, por lo general suelen quedar algunos restos que se deben eliminar con quimioterapias, ¿verdad? Bueno, para la gloria de Dios, mi suegra fue el miércoles al hospital y el médico le dijo, tráela el año que viene. ¿Cómo traerla el año que viene? Sí, no tiene ningún resto de nada, así que siga haciendo su vida normal. Eso para aquellos que dicen que yo no tengo amor, mi hermano, yo oré por mi suegra. Y eso ya es una manifestación de amor increíble. Pero bueno, así comenzaron a surgir otros testimonios. Y de eso se trata. Hay gente que Dios ha hecho milagros aquí. Muchos quizás por pena no lo dicen. Otros porque tal vez dicen, no, pastor, no sé, qué sé yo. Nunca he hablado en público. A ver, damas y caballeros, cuando uno
quiere glorificar a Dios, no tiene que tener una escuela de hablar en público. Solamente debe abrir la boca y decir: gracias, Señor, porque tú hiciste eso en mi vida, tú hiciste esto. Y ese milagro que Dios hizo en tu vida y tú lo cuentas, puede ayudar a que otras personas crean y puedan recibir el suyo también. De eso se trata, de testificar lo que el Señor hace. Entonces, vamos a ir rápidamente a ver qué hacía Jesús con los enfermos. Jesús iba ministrando, iba predicando, y qué hacía Jesús cuando le traían los enfermos. Y es interesante lo que dice la Biblia. El libro de Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vio la multitud, les predicó y se dio cuenta que dentro de aquella multitud habían enfermos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Ese es el corazón del Señor. Dice Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Noten ustedes qué interesante. No crea usted que aquí no hay una revelación linda de la palabra de Dios. Dice que Jesús le traían los enfermos de diversas enfermedades, ¿sí o no? ¿Qué hacía Jesús? Les ponía las manos y oraba por ellos y los sanaba. Pero no es casualidad que siga diciendo que una vez que él ponía las manos y los sanaba, también salían demonios de muchos. A ver, salían demonios cuando Jesús estaba orando por sanidad. La pregunta es: ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque hay enfermedades que son provocadas por demonios. No todas las enfermedades son provocadas por demonios, pero acá podemos ver claramente que Jesús oraba por los enfermos, y cuando oraba por los enfermos, como habían enfermos que su enfermedad era provocada por un demonio, claramente salía el demonio. Así como le pasó a aquella mujer que estaba en una sinagoga, cuenta la Escritura, y que hacía 18 años que Satanás la tenía con una joroba. Y Jesús oró por la mujer y le dijo: sé libre. ¿Sé libre de qué? De ese demonio. Y cuando fue libre, cuando el demonio se fue, la mujer recuperó la postura física y la joroba desapareció. Ese es nuestro Dios. Así que hoy, si la enfermedad ha sido provocada por un demonio, estoy seguro que Dios va a traer también liberación a las personas que estén atravesando una situación similar. Sigue diciendo, escuchen esto. Mateo 15, 29 al 31 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Quizás alguien pueda decir: bueno, pero eso lo hacía Jesús porque era Dios hecho hombre. Pero nosotros no tenemos ese poder y autoridad para hacer lo que Jesús hacía. Bueno, claramente vamos a ver qué dice la Biblia. Si Él le otorgó ese poder y autoridad que Él tenía para sanar los enfermos y para echar fuera demonios, sí se lo dio a la iglesia, para que la iglesia fluyera en ese mismo poder. Vamos a ver, ¿qué hacían los apóstoles con los enfermos? Es muy interesante lo que dice la Biblia. Dice Marcos 6, 7 y 13: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. A ver, ayúdame, Abby. ¿Y qué es lo que les dio? ¿Y les dio qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Damas y caballeros, el Señor le dio poder y autoridad a la iglesia para que fluyera en el mismo poder que Él fluía. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, del 15 al 20, lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Así que, ¿cuál es el mandato? De ir y predicar el evangelio, ¿sí o no? Entonces, que mientras nosotros cumplamos esa misión, hay señales que van a acompañar la predicación del evangelio de Jesús, nos van a acompañar a nosotros. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que van a seguir? A aquellos que predican el evangelio de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, diga conmigo: ¿por qué sana y libera el Señor en estos días? Porque Él confirma la predicación del evangelio por medio de las señales. Porque yo puedo decirte Jesús sana, pero ya una vez que te dije Jesús sana, Él tiene que manifestar su poder para que vea que la enseñanza no es un mero estudio, sino que es poder de Dios en acción, ¿verdad? Entonces, dice Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a Lis de Jayalía. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, de Kendall, de Homestead, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo creo que hoy Dios quiere manifestar su poder sobre cada uno de nosotros. Yo creo que hoy Dios quiere sanar a las personas que estén atravesando por alguna enfermedad. Y vamos a hacer eso. Hoy día vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a llamar a todos los que estén atravesando algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad. No importa. Olvídese el diagnóstico del médico, porque el médico hace su trabajo y, se esfuerza hasta donde el conocimiento médico y el intelecto le da. Pero para Dios, aún lo que la ciencia médica no puede resolver, Dios claramente que lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero antes de orar y de pedirle a Dios que todos, así como dice la Biblia, todos eran sanados, que en este día todos nos vayamos sanos a nuestra casa, yo quiero dejarles en el corazón algunos principios que nos van a ayudar a caminar en salud. Diga conmigo: caminar en salud. Una vez más, caminar en salud. Sanidad es lo que necesita un enfermo. Salud es la recompensa que Dios le da a aquellos que cuidan el cuerpo. Entonces, caminar en sanidad es cuando tú te encuentras con el poder de Dios sanándote la enfermedad. Salud es lo que Dios recompensa, lo que Dios valora cuando una persona aprende a cuidarse. Y esto es muy importante, porque de nada sirve que Dios nos sane hoy si después llevamos un estilo de vida que puede traernos enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿están listos? Vamos a ver rápidamente
cuáles son las razones o por qué causas, ¿verdad? Cuáles son los causantes de las enfermedades físicas, para que ya una vez que nosotros lo detectemos, aprendamos a cuidarnos. ¿Están listos? Mire que voy a ir rápido. A ver si me podés ayudar, Aimé, con el piano, porque voy a ir rápido y vamos a orar después. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que puede causar una enfermedad física en la vida de una persona? Diga conmigo, la glotonería. Fuerte, a ver una vez más, la glotonería. ¿Qué es lo que es glotonería? Glotonería no solamente es, por ejemplo, mal alimentarse, porque claramente tiene que ver con eso, pero la glotonería es cuando tú continúas comiendo a pesar de que estás satisfecho. Es decir, comer por gusto, comer por gula. Hay personas que no tienen hambre, quizás tienen ansiedad, quizás tienen problemas, y entonces van y tragan, y tragan, y tragan. Y hay personas que no tienen ese problema, hay personas que son fiesteras, porque la glotonería en el contexto bíblico siempre se asocia a las fiestas, a las parrandas. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en una parranda? Y la gente come y come, ¿se han dado cuenta? A mí me da risa cómo la gente se cuida en diciembre y el 24 de diciembre se come todas las calorías que no se comió en los últimos 3 meses. Es increíble. Entonces, la glotonería, cuando va acompañada de una vida sedentaria, es un cóctel de enfermedad eso. ¿Por qué? Porque comes más de lo que tu cuerpo necesita. Por eso digo glotonería. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pastor, yo como pollito con lechuga. ¿Sí? ¿Y qué te comes? No, me como 7, 8 bistecs de pollo. Está sobregirado en proteína. O sea, a ver, no comer proteínas está mal, pero comer más, mucho más de la que tenés que comer, también está muy mal, te va a hacer mal. Hay gente que, por ejemplo, durante la semana no se come nunca un pedacito de dulce, pero el domingo, se lo digo por experiencia, el domingo me comí el dulce del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. Al final, durante toda la semana, uno se cuida, pero el fin de semana uno se atraganta y eso hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que uno no se dé sus gustitos de vez en cuando. Yo lo que estoy diciendo es atragantarnos. Fuerte, diga conmigo, atragantarnos. La glotonería. La glotonería, por lo general, causa enfermedades. Mira lo que dice la Biblia. Es interesante. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente y no en glotonerías y... ¿Se dan cuenta cómo se asocia la glotonería con las fiestas? Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pastor, entonces, ¿qué es lo que puede causar enfermedad? Bueno, el comer en exceso, en no comer correctamente y el llevar una vida totalmente sedentaria. Es decir, no hacer ningún tipo de ejercicio, no salir a caminar, todas esas cosas le hace muy mal a la salud. Lo segundo, rápido, vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que puede causar una enfermedad? El miedo. O sea, cuando una persona vive aterrada pensando de que una enfermedad le va a afectar, ni hablar cuando hay una enfermedad que lamentablemente ha afectado a muchos familiares y comienza el médico a decirte, viste que ahora cuando vas al médico te dicen, usted tiene algún papá, alguna mamá, algún hermano, algún tío, alguien que haya sufrido de cáncer, que haya sufrido de esto. Entonces vos comenzás a decir, bueno, yo estoy sano, pero me da miedo porque yo conozco un tío y un papá y un abuelo que tuvo esta situación y el médico me dijo, es muy probable que a ti te pase. No lo tienes, pero el médico te dijo que te puede pasar porque ya hay casos en la familia.
¿Y qué pasa a uno? Uno está sano, pero ¿qué comienza a proyectar? ¿Verdad? Entonces ya comenzás a ver que si te salió un lunar puede ser eso, que si te salió alguna masita acá puede ser eso, o lo que fuese. Y eso es peligroso. No debemos darle lugar al miedo de la enfermedad. Porque el miedo atrae todo aquello a lo cual nosotros tememos que nos ocurra. En vez de proyectar que una enfermedad pueda venir a nuestro cuerpo, ¿por qué no proyectar todo el tiempo en que Cristo es nuestro sanador? En que Él es el que nos guarda y nos protege. Mira lo que dice la Biblia, qué interesante para que aprendamos esto. El libro de Job, usted sabe que Job, más allá de perder los hijos, más allá de tener una situación muy compleja en su matrimonio, más allá de perder todas las riquezas que tenía, ¿qué perdió Job? La salud. Y dice la Biblia que Job 3:25, él hace un reconocimiento y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante me vino turbación. Pero te tengo buenas noticias. No nos ha dado Dios espíritu de temor para estar una vez más en esclavitud, sino el espíritu de su Hijo, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Así que en segunda instancia, un causante de enfermedad puede ser el temor. En tercera instancia, rápidamente vamos, pueden ser los celos y la envidia. Y usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver una situación como el celo y la envidia con una enfermedad física? Muchísimo, muchísimo. Claramente los médicos muchas veces no le encuentran la raíz a la enfermedad que estamos enfrentando, porque claramente su raíz es algo emocional, es algo en el alma. Si nosotros entendiésemos de una vez por todas que tener celos amargos y tener una envidia diabólica nos afecta, porque claramente los celos enfermizos y la envidia que busca difamar al que le va bien, que busca destruir al que le va mejor que a uno, eso no proviene de Dios. Esa envidia y esos celos provienen de Satanás. Fue la envidia, fueron los celos que Satanás le tuvo a Dios lo que llevó a rebelarse contra Dios, a llenar su corazón de maldad. Pero vivimos en una sociedad donde la envidia y los celos son parte de la cultura, ¿sí o no? Dígame si no es así, por favor. Yo creo que todos nosotros luchamos para que en un momento determinado la envidia y los celos no nos afecten. Pero hay gente que no lucha contra la envidia y contra los celos, sino que los experimenta, le causa irritación cuando a otra persona le comienza a ir bien y claramente no lo saca a la luz, pero por dentro sabe que algo no anda bien. O sea, si yo me doy cuenta que alguien está avanzando, que a alguien le está yendo bien, o que a alguien que a mí no me cae bien le está yendo bien, y yo comienzo por dentro a irritarme, eso no es algo, ay, es un celo de Jehová. No, ¿qué celo de Jehová? Eso es un celo diabólico. O sea, una persona que sufre de envidia no es que deja de sufrir porque dice yo no tengo envidia. No, la envidia no se va de nosotros porque decimos no, yo no sufro de ello. No, la envidia se va cuando nosotros la reprendemos y la reconocemos. Y mira lo que dice la Biblia, porque es claro, es fuerte lo que dice la Biblia. Pero dice Proverbios 14:30, la paz, miren esto que es interesante, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. ¿Por qué? Pero pastor, ¿cómo es eso? Porque te va debilitando, porque esa irritación, esa bronca te descalcifica. Hay gente que le agarra hasta reuma. ¿Sabe lo que es el reuma? Es esa descalcificación en los huesos que te va agarrando como artritis. Exacto, es una artritis deformativa terrible, y muchos doctores dicen, pero no le encuentro la raíz. Y bueno, la raíz está allí. Esos son los celos.
Mira lo que dice la envidia, de lo que dice de la envidia la Biblia. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿Viste que él reconoce? ¿Y por qué tuvo envidia? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Que no solamente provoca una enfermedad en los huesos, los celos, sino que la envidia provoca enfermedad en el corazón. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos abrace y que aprendamos a desechar los celos y la envidia cuando ellos quieran venir a tocarnos la puerta de nuestro corazón. Alégrate con el que le va bien y llora con aquel que le va mal. Es la única manera de poder cerrarle la puerta a la envidia. Cuarto, vamos rápido. ¿Qué es lo que puede provocar una enfermedad física en nuestra vida? El pecado. La gente por ahí se pregunta y dice, ay, ¿por qué tantas enfermedades venéreas? Claramente, la lujuria por el pecado sexual ha llevado a un sinnúmero de enfermedades. Un sinnúmero de enfermedades que son por vía de la sexualidad no aprobada por Dios. Está confirmado, mi hermano, que los matrimonios que son fieles, que se guardan y que disfrutan la sexualidad entre ellos, tienen casi 0,01% de probabilidad de contraer alguna enfermedad venérea. Si en algún momento la contraen, puede ser porque tal vez hubo algún tipo de hongos o lo que fuese, que son producto tal vez de una situación higiénica en un momento determinado, pero no producto de haber mantenido relaciones sexuales con otras personas. El SIDA. Ahora le quieren echar la culpa a los africanos, ¿viste? Que son los africanos que tú... No. El SIDA es una consecuencia de la promiscuidad sexual. Entonces nosotros pensamos muchas veces y no nos cuidamos y hay gente promiscua, que anda por el mundo diciendo yo soy libre, como el mar con dos. Yo soy libre. A ver, soy libre. A ver, si una persona piensa que porque no está casada ya puede tener una vida sexual activa con quien se le dé la gana, total, no le está fallando a nadie, le está fallando a Dios. Y la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. De hecho, cuando una persona no está casada y va, se acuesta con uno que le gusta, se acuesta con la otra que le gusta y se acuesta, total, hicimos el amor. Y yo como un día le pregunté a un joven, le digo, ¿pero vos te estás cuidando? Sí, pastor, usamos preservativo, dice. Yo le estaba preguntando si se estaba cuidando con el templo. Y dice, no, yo me cuido, yo soy una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace la gente? La gente dice, yo no me voy a enfermar a través de lo que es el conducto sexual, porque claramente yo soy una persona que me he informado en relación a eso y yo me cuido. Y de esa manera yo me abstengo de tener una enfermedad. Run. Porque es el pecado lo que ocasiona la enfermedad. Es el pecado el que lo ocasiona. Eso en ese caso, pero después existen otros pecados que no tienen que ver con la sexualidad, que pueden ser el causante de la enfermedad física. Y esa enfermedad va a permanecer allí hasta que nosotros no decidamos arrepentirnos. Porque en ese caso, si es el pecado el causante de la enfermedad, por más que tú creas que Dios te puede sanar, ahí el problema no solamente que tienes que creer que Dios te puede sanar, sino que te debes arrepentir del pecado. Una vez que te arrepientes del pecado, la sanidad se manifiesta.
Ya conmigo, ¿y dónde dice eso la Biblia, pastor? Voy para ti, para aquellos que me piden Biblia. Bienaventurado, dice el salmista, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Oyó, verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El pecado le abre la puerta a la posibilidad de una enfermedad física. Claramente, no es que usted y yo ahora vamos a dejar de pecar solamente por temor a tener una enfermedad. No, quienes aman a Dios se apartan del pecado no por un temor a la consecuencia, se apartan del pecado también porque aman a su Padre Celestial. No es que le temen al castigo, tienen temor de Dios en el corazón. Seguimos y vamos a comenzar a orar. ¿Por qué puede surgir una enfermedad en el cuerpo? Porque hay un propósito de Dios para manifestar el poder del Padre. Ahí no hay una mala alimentación, allí no hay celos, no hay envidias, no hay un pecado oculto. Y entonces, ¿por qué? Bueno, hay veces que la enfermedad viene a azotar nuestro cuerpo y es allí donde Dios quiere manifestar su poder. Miren lo que dice la Biblia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Claro, en el contexto de aquella época, ver a una persona enferma de nacimiento tenía que ver con ¿qué? Con una maldición, con un pecado. Y los discípulos le preguntan esto. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Miren ustedes, ¿se dan cuenta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron:
¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Hizo lodo. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que en este caso no había ningún trasfondo, solamente era para que Dios sea glorificado. ¿Qué más? ¿Qué más puede causar una enfermedad física? El rencor. El rencor. Claramente el resentimiento y el rencor pueden ser el epicentro de una enfermedad física. Mira lo que dice la Biblia. Qué interesante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ungir con aceite y vamos a orar por sanidad. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Vieron que hay enfermedades que son provocadas por el pecado. Pero miren lo que dice ahora. Miren lo que sigue diciendo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí menciona 3 situaciones en las cuales una persona puede recibir sanidad. Claramente la oración de fe, venga, preséntese. Si no tiene ningún pecado oculto, pues va a ser sanado. Y si tiene pecado oculto, al confesar también ahí le va a ser perdonado. Pero recuerden también que hay enfermedades que pueden ser provocadas porque hay ofensas que no se han confesado unos a otros. Y eso ha llevado a que muchos, lamentablemente, sufran en el cuerpo el rencor que llevan en su alma. Está fuerte, ¿verdad? Por eso es que es tan importante siempre en la vida de fe, en la vida con Cristo, tomar la decisión de perdonar. Y claramente aquí en Sanando las Naciones es algo que el Señor permanentemente está hablando. No solamente por mi boca, pues yo soy una persona que nunca me cansaré de hablar, nunca me cansaré de repetir y de hablar acerca del perdón, porque es lo que mantiene nuestra alma sana. ¿Se entiende? 2 años sin hablar de perdón, 2 años sin hablar de rencor, 2 años hace que la gente muchas veces, al no escuchar la necesidad de perdonar, porque, a ver, la mayoría de nosotros ha leído que si no perdonamos tampoco Dios nos perdona, ¿sí o no? Pero, sin embargo, en algún momento es bueno que se nos esté permanentemente recordando eso, porque vamos manteniendo el temor de Dios en esa área, de no albergar en nuestra alma nada que nos pueda perjudicar nuestra comunión con el Padre. Y por último, y es una de las situaciones que muchas veces no se habla mucho dentro de lo que son las predicaciones, pero que son causantes de enfermedades, por tomar la Santa Cena indignamente. A ver, la Santa Cena es una institución que Jesús dejó para que nosotros la practicásemos en memoria de Él. Él agarró, tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y después agarró el vino y dijo, bueno, esto es una representación de mi sangre que por vosotros también es derramada. Y entonces ustedes deben hacer esta conmemoración recordando mi sacrificio, para que podamos entender siempre que el néctar, que la materia prima del Evangelio es el sacrificio de Cristo, que el Evangelio trasciende nuestra realización personal. El Evangelio es conmemorar y exaltar el sacrificio de Cristo y reconocer que ninguno de nosotros podía salvarse por sí mismo, que solamente por el sacrificio de Cristo, por su gracia y por su amor, por su sangre derramada y por su sacrificio vivo, nosotros nos hemos reconciliado con el Padre y tenemos acceso a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero bueno, nosotros hoy celebramos esa conmemoración, tomamos la Santa Cena, por ejemplo, y hay gente que la toma sin discernir lo que está haciendo.
Entonces, ¿qué hace? Tiene el corazón lleno de rencor en ocasiones, o puede tener el alma llena de envidia, o puede tener un pecado practicando en su vida, pero como está todo el mundo tomando la Santa Cena y dice, dámela a mí que yo también me como el pan y me tomo, porque piensa que es algo, piensa que es la hostia con un juguito de uva. Algunos la toman por curioso, a ver qué sabor tiene. Tengo un hambre, pasame un poquito de pan, que el pastor se está demorando y se mete en la Santa Cena. Pero claramente, para los creyentes del primer siglo no era algo religioso, era la conmemoración, era una celebración sagrada, y que claramente el que participaba de ella debía discernir lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo he visto gente que no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y quiere tomar la Santa Cena. Entonces, como hoy día todo esto se ha hecho tan liviano, como la gente, por ejemplo, hace la Santa Cena como para salir del paso, es parte de la liturgia de un día domingo. Dale, repartir a la gente, dale, que tome. No importa, que tome. Que la gente tome la Santa Cena y no importa. No somos religiosos. Que la gente toma. No somos religiosos. Parece ser que ahora demostrar que no son religiosos es permitir el pecado. Entonces, claramente, hay que tener mucho cuidado. A ver, en el primer siglo, la conmemoración realmente era una cena. Por eso que se le llama Santa Cena. Es decir, se hacía una cena maravillosa donde todos venían a conmemorar el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? Hoy día nosotros no hacemos en sí una cena. ¿Qué es lo que hacemos? Partimos el pan y compartimos un poco de vino con las personas, ¿verdad? Y entonces nos acordamos, hacemos memoria de que lo más importante para nosotros es el sacrificio de Cristo. Pero claramente, si nosotros queremos celebrar la Santa Cena tal cual la celebraban los apóstoles del primer siglo, ellos se reunían y celebraban una cena. Entonces, ¿qué hacían muchos? Escuchen esto, es interesante. Muchos iban a la cena a comer. O sea, es como decir, el pastor dijo que iba a hacer asado el domingo en la iglesia, vamos al culto. Sí, bueno, de paso nos quedamos ahí, pero vamos que va a hacer asado. Entonces, ¿qué hacían los creyentes del primer siglo? Habían algunos que no iban con ese espíritu de decir, wow, hoy día vamos a tener la conmemoración del Señor, hoy día vamos a tener un tiempo hermoso, hoy día vamos a hacer memoria de su sacrificio, no. Y o sea, prepárate porque hoy día va a haber comida para todos lados. Entonces, ¿qué hacían? Venían y entonces ni siquiera esperaban a los demás creyentes que viniesen. Iban y cuando estaba la comida iban y se comían todo y no esperaban a los otros. Al fin y al cabo, hacer memoria de Cristo no estaba dentro de su corazón. Claro, cuando viniera el momento de que Pedro hablase o alguno de los apóstoles hablase, está bien, pero su motivación inicial no era la conmemoración, era comer. Bueno, damas y caballeros, uno podrá decir, ¿y todo esto, pastor, qué tiene que ver con la enfermedad física? Tomar la Santa Cena indignamente, es decir, tomarla sin discernir lo que estás haciendo, tomarla con pecado oculto, tomarla con rencor en el corazón, tomarla con envidia en el corazón, o tomarla por curiosidad y no entender lo que estás haciendo, eso es un error grave. Mira lo que dice la Biblia, acá lo vamos a entender mejor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, lo voy a leer de acá porque no sé qué me pasa últimamente con la vista. Reprendo la miopía, fuera. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. A ver, cuando se va a tomar la Santa Cena, ¿qué es lo que hay que hacer? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y lo que es peor, y muchos duermen. Claro, usted dirá, bueno, se acostaron a dormir. No, murieron. O sea que un causante de la enfermedad física puede ser el no discernir el sacrificio de Cristo. Recapitulemos un poquito, a ver. Los causantes de la enfermedad pueden ser por glotonería y una vida sedentaria. ¿Por qué puede ser? Por envidias, por celos. ¿Por qué puede ser? Por pecados. ¿Por qué puede ser? Por rencor. ¿Por qué puede ser? Por miedo. ¿Por qué puede ser? Por tomar la Santa Cena indignamente. Usted dirá, pero pastor, usted dijo que hoy día iba a orar por los enfermos y que iba a orar por sanidad. Y entonces, ¿por qué nos da todos estos principios? Porque vuelvo y te reitero, si Dios te sana hoy, pero desconoces todo esto que aprendimos, puedes caer en una enfermedad. Y el Señor en este día no solamente quiere sanarnos, quiere que caminemos en salud del alma, en salud del cuerpo y en salud de la mente. Amén. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitar al pastor Roberto y a los demás servidores. Hoy yo quiero hacer una invitación para que todos aquellos que creen que Dios puede sanar pasen adelante y digan, Señor, yo creo en la sanidad, yo creo que tú eres mi sanador. Y que ya de una vez por todas entendamos que la enfermedad muchas veces no está dentro de los planes de Dios para nuestra vida. Y es allí donde nosotros debemos pararnos firmes en la brecha y reconocer que para Él nada es imposible. Así que vengan para aquí adelante, voy a orar. Y quiero que quienes están sanos estiren la mano sobre ellos. Y vamos a orar por sanidad. Y voy a orar también por quienes están conectados en este momento, Señor. Mira las personas que se han conectado. Yo oro por sanidad en sus cuerpos, Señor. Envío la palabra para que tu gracia y favor los abrace. Para que toda dolencia, toda enfermedad crónica se vaya de sus cuerpos, Señor. Que ellos puedan conocer el poder de Cristo sanador. Para que puedan testificar de tu gracia y de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que sanes a cada persona que está viendo este video. Que te glorifiques, Señor, de una manera especial. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos. Dios los bendiga. Gracias.